Y nosotros, como siempre, hasta ahora continuamos con buenas conversaciones, con entrevistas, monitoreando lo que pasa en el mundo, pero sobre todo mirando lo que ha pasado en Chile durante esta última semana con este temporal, diluvio, con afectación tremenda en por lo menos 10 regiones del país. Queremos profundizar en estos temas, qué está pasando con el cambio climático además, y para eso nos acompaña hasta ahora Felipe Pino, él es coordinador de programas en la ONG FIMA, además de profesor de Derecho Ambiental en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Felipe, bienvenido. Gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo evalúas a nuestro país? ¿Cómo ha resistido Chile frente a este, no sé si niño Godzilla, temporal sobre temporal? No sé cuál es el nombre correcto que hay que utilizar. A ver, más que cómo ha resistido, yo creo que la pregunta es cómo han funcionado las herramientas que tiene disponibles. Mucha gente se pregunta también si es que lo que estamos viviendo es efectos del cambio climático a secas o algo más, iba a pasar igual o no. Lo cierto es que lo que estamos viendo es que es una manifestación y una agudización de los efectos del cambio climático. No es que la lluvia necesariamente sea el único efecto del cambio climático. La erosión del suelo, la falta de permeabilidad, las olas de calor y los incendios forestales que hacen que también se acrecienten los fenómenos naturales y los desastres. Todo eso nos va dejando en una posición de mayor vulnerabilidad a la cual Chile ya tiene bastantes indicadores de vulnerabilidad al cambio climático. Chile ha progresado mucho en el cómo prepararse a las emergencias, sobre todo en las normas sísmicas. Vemos que hay terremotos fuertes que dejarían desastres en otras partes, pero en Chile no pasa casi nada, afortunadamente. ¿Por qué en este tipo de emergencias que tienen que ver con el agua o las que tienen que ver con el fuego no hemos podido progresar en una mayor resistencia o resiliencia de las ciudades, en una mejor preparación para enfrentarlas? Sí, yo creo que es principalmente porque los elementos de la naturaleza que nos ayudan a resistir, a adaptarnos al cambio climático, son bastante complejos y su gestión lleva tiempo. No es una solución que podemos preparar en una semana, son años de preparar, digamos, un suelo para que sea permeable, encontrar los ciclos del agua, las laderas de los cerros para que puedan contener. Entonces, hemos mejorado un montón, estamos cambiando nuestra institucionalidad de riesgo y desastres, estamos mejorando también nuestras políticas de cambio climático y lamentablemente nos está pisando los talones los efectos. O sea, no nos alcanzamos a adaptar lo rápido que se necesita porque empezamos muy tarde. ¿Y cómo hacer para entender que esta inversión de cambio climático, que es infraestructura, hormigón, canalizar los ríos, un montón de cosas que hay que hacer que las hemos visto que están a la vista en diversas localidades, cómo hacer para mejorar la imagen de esa inversión y no transformarla solamente en que es un gasto, que es algo nimio, que se va a utilizar probablemente una vez cada 10 años? Pensar que es una inversión para salvar vidas. A ver, se habla mucho en cambio climático del costo de la inacción, o sea, cuánto dinero estoy yo perdiendo por no subirme al carro de la adaptación climática en este caso, y estamos viendo hoy día que la falta de inversión nos está costando, nos va a costar obviamente la prevención y la recuperación. Yo creo que una de las principales cosas por las cuales hay que partir, en Chile vamos en un camino hacia allá, pero todavía falta, es la coordinación entre distintos niveles del Estado, es decir, cómo a nivel estatal nacional se coordina con los gobiernos regionales y los gobiernos regionales con sus municipalidades. Chile tiene esta distribución administrativa en que hay una ciudad puede contener varias comunas, como pasa en Santiago, también Concepción, Metropolitano, etc. Entonces, la coordinación es bastante compleja, hay una dispersión de capacidades, de normas, de presupuesto, y por eso la mayoría de los cambios que hemos hecho de regulación tiene que ver con mejorar esa coordinación. Senapred y Sinapred es una expresión de un intento de mejorar esa coordinación entre el Estado para la mitigación, para la preparación y bueno, también después la recuperación. Y a la hora de ponderar, de aplicar recetas, de ver lo que hay que hacer y dónde hay que invertir, ¿ves mucho ideologismo? ¿Hay miradas cruzadas en torno a cómo enfrentar cada una de las emergencias que tiene el país o no? Sí, no sé si ideología o no, pero en el fondo yo creo que hoy el riesgo particularmente es que muchas veces se está mirando en menos la ciencia como algo que se necesita para la toma de decisiones ambientales, pero también en cómo administrar las ciudades. Y ahí uno podría decir si hay ideología o no, en tener, digamos... De si creo o no en el cambio climático. Claro, y si creo también que en el fondo, ¿qué tanto tengo que incorporar componentes ambientales o científicos, al igual que los económicos, por ejemplo? Yo creo que hoy día el factor económico es el que corta principalmente, y el ambiental en algunos lugares también podría, dónde construir, qué tipo de tecnología preferir en ciertos lugares o qué no. Hemos visto, por ejemplo, en complejos dunares en que hay muchos efectos, construcciones también en los cerros. Entonces, ahí no es solamente ordenamiento territorial, es usar la ciencia en el ordenamiento territorial para poder tomar decisiones que sean más aptas. Felipe, y falta también darle mayor autonomía a los gobiernos locales a esta gobernanza un tanto burocrática que tenemos, donde en una región puede mandar el delegado presidencial, el gobernador, están los seremis de todos los ministerios, están los alcaldes, están los concejales, o sea, mucha gente que quiere ser incumbente en la decisión,
pero muchas veces tienen que postular a proyectos que son de Santiago finalmente. Sí. El MOP desde acá manda la plata para allá para reparar un puente, porque los puentes son del MOP y las carreteras de aquí para allá son del municipio y las de aquí para allá son del MIMBO a veces. Claro. Esa falta de competencia, esa maraña, ¿cuánto dificulta a la hora de canalizar bien los recursos? Sí, llevamos un proceso de descentralización en Chile bastante largo y hemos tenido ciertos momentos clave. Ahora hace poco tuvimos también la aprobación del reglamento de los planes regionales de ordenamiento territorial que nos van a dar una nueva herramienta para seguir descentralizando esa toma. Pero más que autonomía completa se requiere esa coordinación, es decir, cómo realmente la autoridad regional, que es la que más conoce su territorio en teoría, la que está ahí quizás en la primera línea, ¿por qué no el municipio? También tiene que tener un nivel de agencia y de inmiscuirse tempranamente en la toma de esa decisión. Incluso el municipio muchas veces trabaja con organizaciones de la sociedad civil, que son los que están ahí respondiendo quizás incluso más rápido y que saben por dónde se desborda el río, por dónde es menos permeable el suelo, dónde están los riesgos más tempranos. Entonces, la coordinación, de hecho, del Senapred, por ejemplo, no es solamente entre el Estado, es también con la sociedad civil, con otros actores, porque en verdad esa información de cuál es el riesgo, cómo prevenirlo, está distribuida en el territorio y hay que usar todos los niveles de conocimiento. ¿Y ves acá en Chile algo particular, algo que quizás es como cultural, por el hecho de que el mensaje de los efectos que tiene el cambio climático no haya penetrado quizás con la fuerza que tendría que haber penetrado? Porque llevamos 20 años hablando del tema y Chile aparece reactivo, siempre sobre la emergencia. Probablemente van a haber mejores costaneras, mejores puentes, mejores reforzamientos para los ríos, pero tiene que haber pasado algo, Sí. como pasó el tsunami en Constitución, como pasó lo mismo en Caleta Tumbes y en otros lugares donde después de la emergencia las ciudades quedan mejor hechas y más aptas para enfrentar las que vienen a posteriori. ¿Por qué acá en Chile no hemos ponderado, por qué no ha penetrado ese mensaje tan fuerte? A ver, sí, yo creo que esto no es un problema de Chile, yo creo que es un problema a nivel internacional de que los efectos del cambio climático están subestimados y estamos entrando en un momento en el que se está notando más para ambos lados, ¿no? Olas de calor por una parte y después mucha precipitación y ahora tenemos una combinación de esas dos cosas. Lo que ocurre en Chile es que somos muy vulnerables al cambio climático, entonces los efectos se notan, pareciera, más aquí que en otros lugares. Son más marcadas las estaciones. Más marcadas las estaciones, Todo. los desastres naturales también tienden a repetirse en los mismos lugares, es difícil Y cuando prepararse. hay. Y cuando hay. Sí. Sí. Pero en el fondo lo que estamos viviendo es lo que la ciencia, el IPCC nos viene anunciando hace mucho. Mientras más nos acerquemos a el 1.5 de aumento de la temperatura por sobre los niveles preindustriales, van a empezar a notarse más los efectos. No estamos en el punto de no retorno, estamos en el punto en que los efectos se están notando más. Yo espero que todo esto que estamos viviendo, digamos, sea bajar la pelota al piso y decir, ok, o sea, ahora sí hay que poner mayor eficacia, mayor financiamiento para empezar a hacer medidas un poco más eficientes. O sea, ya estamos notando que no tenemos tanto tiempo para prepararnos, hay que seguir mitigando, emitiendo menos, pero hay que empezar a adaptarse, porque si no nos adaptamos lo que viene es lo que se llama en términos climáticos las pérdidas y daños. Y es decir, bueno, ya ocurrió el desastre y vamos repartiendo responsabilidad solamente, y eso es lo que nadie quiere. Y en ese tema, ¿ustedes observan que Chile tiene visión de Estado? Yo creo que la política de cambio climático sí es potencialmente una política de Estado y ahora estamos viendo, digamos, cómo reacciona el gobierno nuevo a toda la política, toda la infraestructura de política climática que se ha venido generando incluso antes del gobierno anterior, ¿no? Así que yo creo que ahora vamos a ver realmente si esto se mantiene como una política de Estado o no. Es imposible ver esto separado también de lo que está ocurriendo en temas ambientales, en temas energéticos también, por ejemplo, pero, o sea, no puede no ser una política de Estado. Tiene que ser, o sea, es una política que debe ser incluso a nivel internacional. A nivel nacional tiene que ser de Estado, descentralizado, por supuesto, pero no podemos retroceder. O sea, es así de complejo el desafío y así de importante avanzar cada vez más que realmente si esto no es una política de Estado, o sea, vamos a estar aún peor o con efectos más importantes de lo que estamos viendo hoy. Ya. Felipe, y después de 20 años de instalado el tema del cambio climático con Al Gore, con este documental que hizo en su oportunidad y con la conciencia que se creó a nivel mundial, donde muchos países probablemente han avanzado más que nosotros y otros mucho menos que nosotros, ¿cómo ven el futuro? ¿Cómo ven los próximos 10 años? ¿Se va a seguir incrementando el calentamiento global? Tú que estás en la discusión con los datos, además de los científicos. Sí. A ver, en los próximos años, si es que siguen aumentando, bueno, lo vivimos también con las olas de calor en Europa, etcétera, lo que vamos a empezar a ver son los efectos de la migración climática. Hoy por hoy, digamos, tenemos un impacto que sigue siendo localizado, o sea, la gente sufre el impacto nomás, todavía no está necesariamente dentro de Chile a nivel interno o con otros países, migrando tanto por razones climáticas. Vimos algunos casos en algún momento en Montepatria, donde se hacía demasiado difícil la agricultura, por ejemplo, y fueron como uno de los primeros registros de migración climática interna.
Y a medida que esto siga aumentando, eso es lo que se va a ver, y eso con todo lo que llevan procesos de migración de esa escala, ¿no? Conflictos en las fronteras, o sea, conflicto social también por esos cambios. O sea, la gente se va porque no tiene agua donde antes había agua. Eso es como el resumen. Porque en el fondo las actividades económicas que sustentan su vida se ven particularmente afectadas por el cambio climático, tienen que buscar otro lugar para seguir haciendo su actividad o tienen que cambiarse de rubro. Y eso es algo obviamente que la adaptación climática y la política climática puede evitar y quiere evitar, ¿no? El problema es que si no lo hacemos rápido, esto va a ser una reacción un poco exponencial y lo que viene después es el conflicto que se genera alrededor de esa migración climática, que probablemente, dependiendo de la tendencia, no se va a leer como una migración climática, se va a leer como una migración a secas. Entonces, eso, perdón, de las ciudades que están en la precordillera hacia las que están más en las zonas costeras, ¿eso es lo que se da o no? Va a depender. ¿O de norte a sur o de sur a norte? No hay una dirección. Este país sí, así, pues, es que, entonces, claro, es o sea, difícil. una cosa es la migración a nivel interna, yo creo que hay algunos lugares más áridos, obviamente, de norte a sur, y de sur quizás un poco más al norte, pero en general lo que ocurre a nivel global es que estamos viendo algunas zonas que hoy ya tienen mucho estrés climático, por así decirlo, y en unos años más, en 20 años más, podrían ser derechamente inhabitables. Y estamos hablando de cientos, miles de personas que tienen que salir de un lugar que es inhabitable, y bueno, tienen que llegar a otro lugar. Entonces, no todos los lugares los van a recibir con los brazos abiertos, no todos lo van a catalogar como una acción o una política, parte de una política climática. Entonces, hay que anticiparse, pero hay que empezar inmediatamente a leerlo como una migración que va a ser un efecto de la crisis climática, claro, y que por lo tanto se soluciona con política climática, con acción climática, no solamente cerrando fronteras, ni mucho menos. Y también me imagino con el desarrollo de nuevas ciudades probablemente, en zonas del sur de Chile que son vastas y que no... Sí, no hay nadie hoy día. Pero, o sea, yo soy de Magallanes, Magallanes es gigantesco, en la región de Aysén también, sí, y vive muy poca gente. Completamente. Ahí lo importante, para que también no volvamos, o sea, para que no tengamos, digamos, asentamientos informales y otros problemas también, es que esa planificación, esa migración sea ojalá planificada. Si vamos incentivo. Si vamos a hacer ciudades, si vamos a modificar ciudades para que sean más aptas a los riesgos del cambio climático, a los impactos, que esa sea una política planificada. En Chile yo diría que ahí sí que es donde estamos muy al debe en lo que es planificación territorial, y para qué hablar de planificación ecológica, ¿no? O sea, como que integre realmente, que reconozca cuáles son los elementos de la naturaleza donde se puede construir o no. Hoy día hay una, digamos, una polémica muy grande con los humedales, que son uno de los ecosistemas más clave para resistir este tipo de fenómenos climáticos, y que muchas veces se ve como algo que dificulta la construcción o el desarrollo inmobiliario, y la verdad es que si no lo integramos, o sea, las ciudades se empiezan a hundir, las ciudades se empiezan o a secar, a impermeabilizar, y eso en el fondo no es lo que estamos buscando, no es lo que necesitamos y no es realmente una solución. Felipe, una pregunta que es recurrente en estos temas: las pequeñas acciones que uno pueda hacer como ser humano, unidas a las grandes acciones que hace un Estado, que en este caso, como el nuestro, es descarbonizar, apagar las centrales termoeléctricas, tener proyección de cambiar el parque automotriz a parque automotriz eléctrico. Hemos renovado la flota de vehículos acá en Santiago en una gran cantidad. ¿Esos pequeños aportes que se hacen como sociedad sirven de algo o es tirar, no sé, una moneda al viento? Completamente sirven. Yo creo que ahí el consejo de mi parte, digamos, que me ha tocado vivirlo, pero también estudiarlo, es hacerse parte de las ciudades de alguna manera y empezar a fijarse en este funcionamiento, ¿no? De nuevo, en las olas de calor que vimos en Europa, no era solamente que la gente estaba en riesgo por estar en calor, la infraestructura empieza a ceder, empieza, o sea, fallas en los caminos. Se empieza a etcétera. churrascar. Eso Exacto. es lo que pasa. Entonces, ¿a qué me refiero con hacerse parte de la ciudad? Bueno, hay gente que se vincula a nivel barrial y empieza a participar en las juntas de vecinos, gente que, digamos, quizás nunca había interactuado con la municipalidad y se da cuenta que hay algunas opciones, presupuestos participativos, algunas políticas en las que puede participar más, algunos terminan siendo concejales, qué sé yo. Pero también usar transporte público, moverse, digamos, en la ciudad, o sea, usar la ciudad, no solamente meterse al auto y de la casa a la oficina, porque ahí uno se va dando cuenta cómo afecta la lluvia, cuáles son los barrios más afectados. Obviamente en Santiago, que tiene muchas comunas, hay una inequidad importante en términos urbanos. No todas las comunas sufren lo mismo. Hay algunas que están muy, muy vulnerables y otras que no tanto. Pero también vamos viendo también un problema en los barrios, en las casas. Entonces, esa conciencia que uno va generando cuando se hace parte de estos fenómenos, también después a uno le hace clic cuando se propone la solución, la política, y dice, no, por aquí sí, o esto no va a servir de nada. Entonces, es una acción
individual, se vuelve colectiva y finalmente nos permite que cuando las soluciones se ponen sobre la mesa, uno se hace parte de alguna manera, porque lo vivió. O sea, desde que me mojé el calcetín a que, digamos, no pude subirme a la micro hoy día y uno empieza a ver el componente ambiental y climático que es inevitable en las ciudades. No son 100% artificiales, necesariamente están insertos en el medio ambiente. Claro, y lo más importante es que también se le entrega un ejemplo a las nuevas generaciones. Po. O recibimos el ejemplo de las nuevas generaciones. Claro, yo creo que también estamos medios viejones algunos, entonces las nuevas generaciones a veces lo entienden muy rápidamente, pero hay que someterse a eso. O sea, hay que intentar, no todo el mundo tiene el privilegio de poder caminar al trabajo o estar, digamos, a una micro, a una bus de distancia. Pero como se pueda, ¿no? O sea, de la manera en que se pueda vincularse y empezar a fijarse dónde están los problemas. Y así solo van saliendo las soluciones. Toda la tecnología que necesitamos para adaptar nuestras ciudades ya existe. Algunas más caras, algunas más baratas. Hay algunas soluciones extremadamente baratas. Yo no sé, quizás nos habríamos dado cuenta que Santiago tiene mucho más árbol nativo que hace 10 años. Y uno lo puede notar. Esos árboles nativos consumen menos agua, generan menos erosión en el suelo y se va generando una ciudad un poco más permeable, que es lo que necesitamos en este frente climático, por ejemplo. Entonces, esos serían mis consejos, empezar a fijarse en eso, empezar a discutirlo también en la sobremesa, con la municipalidad, o sea, como esas decisiones hoy en día se están tomando y sobre todo después de estos fenómenos nacen las preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿qué hacemos para que esto no pase de nuevo o que no pase con esta intensidad? Yo creo que el debate público, algo bueno se puede sacar de este mal rato que están pasando muchas de las ciudades de nuestro país. ¿Y se puede colocar algún país o algún estado como ejemplo de lo que hay que hacer, de una mirada, un camino para que uno diga, mira, eso, lo que hicieron en Alaska, lo que hicieron en Estados Unidos, lo que hicieron en Alemania es lo que tiene que hacer Chile? ¿O vamos bien? No, yo creo que, a ver, no me atrevo a dar ningún ejemplo concreto de algún país, porque en el fondo los países también, dependiendo de sus localidades, son muy distintas. Hay algunas ciudades europeas que han tenido transformaciones importantes y hasta atrevidas, diría yo, de cómo funcionan, ¿no? O sea, como quizás algo que era una gran avenida de autos y estaba hecho para infraestructura de auto, digamos, individual, se cerró la calle, se hizo un parque y eso generó un cambio en la dinámica de ese barrio, pero también en la dinámica de esa ciudad, cómo resiste estos temporales. Entonces, lamentablemente se ve mucho más en ciudades europeas que tienen ese nivel de presupuesto, ¿no? Claro. Pero en Latinoamérica yo creo que es importante que nos atrevamos a hacer esos cambios trascendentales, ¿no? En algún momento, digamos, Andrés Bello, la calle, estaba ahí como, bueno, lo hacemos parte del parque o no, cuando, en esta remodelación que tuvimos de Plaza Baquedano. Y para mucha gente era como, bueno, este cambio quizás es demasiado importante. Yo no sé si ese cambio necesariamente nos da un avance tan significativo como con lo que querríamos, pero sí tiene la intención de generar un corredor verde, por ejemplo. Y eso es en la dirección... Un aporte. Un aporte, una dirección correcta. Ahora mismo los parques inundables, me imagino como el Parque Víctor Jara. Claro. Tiene la capacidad de recibir agua cuando queda la grande. El proyecto de concesión del Mapocho, digamos, el paseo que se va a hacer, también hay una idea de como, bueno, el que no conoce no puede proteger tampoco. Entonces yo creo que el llamado es a que no veamos las ciudades como algo que no puede cambiar. Es difícil, se requiere presupuesto. Yo creo que con el proceso de descentralización en Chile, los gobiernos regionales tienen un ímpetu que antes no existía, tienen un nivel de presupuesto que antes no existía, y yo creo que sería interesante ver cómo cada ciudad va generando como ese imaginario colectivo de hacia dónde tiene que irse, si es que va a aumentar la precipitación, el calor, etcétera, cómo nos vamos preparando y que se sienta que se pueden hacer unos cambios un poco más significativos en las ciudades y que eso no necesariamente es malo, pero hay que hacerlo planificadamente, evaluar responsablemente y hacerlo también con la participación de la ciudadanía, que es la que por lo general más sabe dónde aprieta el zapato. Felipe Pino, coordinador de programas de la ONG FEMA, muchas gracias por estar aquí esta noche. Quedan muchas tareas por delante para las ciudades, para los gobiernos, porque esta es una tarea de largo aliento. Así que gracias por estar acá. De todos, muchas gracias por la invitación. Gracias, buenas noches.